Aunque la música en el mundo es una forma poderosa de manifestar emociones, para los creyentes es mucho más. La música cristiana expresa el estremecimiento del alma, y esto es algo que sucede en nosotros por la sustancia de nuestra fe, originada en el conocimiento de Dios por su verdad revelada en las Escrituras. Se trata de un gozo que es liberado desde un corazón maravillado por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿se imagina usted escuchar un coro compuesto por 144,000 voces, que no son voces corrientes, son las voces de los santos redimidos que irrumpen en un coro? Son las voces de un ejército de siervos de Dios que han sido instrumentos para la salvación de muchos, regocijándose ante la presencia del Señor. Al estudiar el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, encontramos en los versículos del 1 al 5, que son el tema de nuestro estudio del día, la descripción más prodigiosa con la que el apóstol Juan nos traslada a ese mismo momento, ilustrando con sumo cuidado este suceso. Escuche con atención los versículos del 1 al 3 que dicen: Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Al contemplar estos pasajes es evidente que no se trata de cualquier música, sino de un coro que refleja el idioma del alma al estar ante la presencia de Dios. En Colosenses 3:16, Pablo indica que cuando la palabra de Dios mora en abundancia, entonces fluye cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, se trata de un tipo de música diferente. De este coro no forman parte las voces de personas no redimidas, aunque suenen espectacular. Tampoco forman parte las grandes puestas en escenas, ni todo el trasfondo que implica sofisticadas puestas en escenas, si todo esto no se ha generado con el anhelo de alabar a Dios. Puede haber mucho talento, pero si cuando usted alaba a Dios lo hace con el deseo de impresionar a los demás, créalo, esa música es exactamente igual que el resto de las canciones del mundo. Existen muchas teorías sobre la identidad de los 144,000. Incluso hay algunas denominaciones religiosas que se atribuyen esta identificación, pero esto no hay base que sustente semejante argumentación. Los 144,000 son exactamente lo que indica el capítulo 7. 12,000 judíos creyentes por cada una de las tribus de Israel, cuyas vidas no se contaminaron. Vivieron en ejemplar lealtad, siguiendo el Cordero por donde quiera que vaya. En sus bocas no se halló mentira y eran sin mancha. Por eso podían alabar delante del trono de Dios, versículos 4 y 5. Al igual que los incrédulos tienen la marca de la bestia en sus frentes, capítulo 13, los 144,000 tienen la marca de Dios para su salvación. He ahí la diferencia entre los condenados y los redimidos. Juan indica además que nadie podía aprender este cántico, solo los redimidos, puesto que este cántico tiene una conexión con la redención. Es la salvación la que produce que ellos estallen en alabanza a Dios, con un gozo que es la respuesta apropiada en el corazón de aquellos que confiaron plenamente en el soberano poder de Dios. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Vivimos en un tiempo donde lo que importan son los vencedores. Los triunfadores en los negocios, en el deporte, en las relaciones.
Esas son las personas que admiramos y que realmente acaparan nuestra atención. No se busca en el presente tanto la excelencia como el éxito. No se valora la constancia, sino el resultado. Todo se cuantifica y se cualifica en base a resultados más que en cuanto a la integridad del esfuerzo. Cuando nos acercamos a la Biblia, también se nos habla del cristiano y de aquel que confía en Cristo en términos de vencedores. Aquellos que en Cristo, en lo que tiene que ver con el Espíritu y no con la carne, han vencido sobre todas las tentaciones y asechanzas del diablo. Esta experiencia de victoria cristiana es una experiencia estropeada en el presente. Es una victoria que podemos decir imperfecta, porque está dañada por los contratiempos y derrotas a causa del pecado. El mundo, la carne, el diablo, las influencias nos dañan y dañan los mejores de nuestros esfuerzos. Pensamos en algunos de los grandes héroes de la fe que nos habla la Biblia. Pensamos en aquel Abraham que se califica como el amigo de Dios. Y cuando conocemos su historia vemos como la mentira le acompañó en gran parte del camino. Vemos a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que adulteró y mató. Podríamos pensar en Pedro, ese discípulo impetuoso, ese discípulo pasional. Fue el que negó al Señor a las primeras de cambio. Los grandes triunfos del creyente, del cristiano, son imperfectos, porque no hay hombre, dice la Escritura, que no peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis 14, ya hacia el final de la historia de la humanidad, en medio de esos tiempos más lúgubres, donde el anticristo, su profeta y la influencia del dragón detrás ya están dominando la escena, donde los juicios de Dios están desatando ya la historia, en ese escenario triste, tenebroso, Dios presenta a un grupo de cristianos más que victoriosos. Más victoriosos que de lo que el mundo jamás pudiese haber conocido o imaginarse. Aquellos que han vencido. 144.000. No son los 144.000 que encontramos en Apocalipsis 7, ¿verdad? Aquellos tenían que ver con el pueblo judío. Pero sí nos habla de una cantidad figurada. Pero es una cantidad que nos habla, aunque es grande, nos habla de poco. Es un remanente. Realmente aquellos que son vencedores en Cristo, si te paras a considerar, es un remanente. ¿Por qué digo esto? Porque en el planeta Tierra, a día de hoy, que hay unos 7.000 millones de habitantes o más, si de 7.000 millones solo son 144.000, si pensamos en los cristianos a lo largo de la historia de la humanidad, millones que han depositado, han hablado de su fe en Cristo, solo 144.000, nos habla de un número completo, el número perfecto de aquellos que confiaron en Dios, pero nos habla sobre todo, la imagen es que pensemos en un pequeño remanente. Esa imagen del remanente, ese pequeño rebaño de aquellos que han puesto su confianza única y exclusivamente en Cristo, que han pagado el precio de seguir a Cristo. Es un grupo pequeño. Sin embargo, en medio de todo este panorama lúgubre, este pasaje nos quiere presentar que cuando todo parece bajo el control del diablo, Dios sigue obrando. Cuando parece que todo está dominado por las tinieblas y la derrota, Dios está en control. Y por eso en este capítulo vamos a encontrar 3 victorias de la obra de Dios. Cuando Dios obra, versículos 1 al 5, está trayendo victoria. Cuando Dios obra, versículos 6 al 11, está trayendo buenas noticias de esperanza. Y cuando Dios obra, está trayendo esperanza para un mundo que está asolado por el juicio. Y esto va a llegar, estos mensajes, estos avisos de Dios de victoria, de buenas nuevas y de esperanza, junto antes de la gran siega, que hablarán los versículos 14 al 20 de este capítulo. Junto en este momento, entre las amenazas del diablo, el dragón, y el juicio de la gran siega, Dios vuelve a hablar. Mira, hay victoria en Cristo. Hay buenas noticias de esperanza para un mundo castigado por las circunstancias. Y hay esperanza en lo que Él provee. En un mundo lleno de idolatría. Fíjate, en un mundo donde el anticristo está llamando a adorarle y a considerarle como Dios. Es donde más va a resonar la adoración genuina. Apocalipsis 13 nos ha hablado de falsedad, de maldad, de corrupción, de blasfemia.
Sin embargo, Apocalipsis 14 va a poner el contrapunto, hablándonos de verdad, justicia, pureza, alabanza. Hay importantes principios prácticos para la vida cristiana en este capítulo. Importantes principios básicos que debiéramos aprender si queremos vivir una vida victoriosa, plena, independientemente de las influencias de los tiempos en los que nos toque vivir. Si realmente quieres vivir una vida victoriosa y plena en Cristo, haz atención a las enseñanzas de Apocalipsis 14. Por eso vamos a pasar varios programas considerando este capítulo, porque hay unas lecciones y enseñanzas que son de tremenda trascendencia para cada uno de nosotros. Y la primera imagen para ser vencedores que nos habla este capítulo es que somos vencedores porque estamos protegidos. Y si realmente como hijos de Dios hemos depositado nuestra fe en Cristo, tenemos que experimentar la protección de Cristo. Fíjate en la primera imagen que encontramos en este pasaje. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Mi pregunta, cuando leo esta frase, es ¿dónde está el Cordero? Porque a veces pensamos en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como despreocupado y ajeno de las necesidades humanas. Sin embargo, dice que estaba en pie sobre el monte de Sión. Estaba en la tierra, estaba cercano, estaba consciente de las luchas, de los problemas, de las debilidades, de las asechanzas del diablo. Estaba consciente de la batalla que estaba sufriendo el pueblo. ¿Sabes? Cuando Jesús se despide de sus discípulos, constantemente le repite, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No ha abandonado Cristo a sus hijos. Les había prometido antes, no os dejaré huérfanos, no estaréis solos. Y realmente la imagen del Cordero es una imagen que tiene que cautivar y llenar de esperanza al creyente. Y a lo largo del libro de Apocalipsis, Juan ha tenido un mensaje claro acerca del Cordero de Dios. Ha estado en todos estos capítulos. Vemos al Cordero en el capítulo 5, versículo 6, capítulo 13, versículo 8, como inmolado. Es el Cordero que fue sacrificado y entregado por cada uno de nosotros para pagar la deuda de nuestro pecado. Pero es el Cordero que no se quedó en una cruz. Me molestan estas imágenes veneradas de crucifijos con un Cristo clavado, porque Cristo no está en la cruz. Es el Cristo, nos dice de nuevo Juan constantemente, capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, versículos 12 y 13, que está glorificado. Es un Cristo vivo. El Cordero nos habla de aquel que venció a la muerte, que sí que pasó por la muerte para pagar la deuda de nuestro pecado, pero venció a la muerte para darnos libertad. Es un Cordero, capítulo 7, versículos 9 al 10, que está exaltado, que es merecedor de toda alabanza. Es un Cordero, capítulo 7, versículo 14, que es el Redentor, es el que ha pagado el precio para nuestra libertad, nos ha comprado, ahora le pertenecemos a Él. Es el Cordero que es el pastor. Es el que nos lleva a buenos prados. Es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. El pastor como el que gobierna la vida de su rebaño. Apocalipsis 7, 17. Y realmente todas estas imágenes del Cordero en pie, en medio de la tierra, sobre el monte de Sión, en este punto central de la historia, nos habla del cumplimiento profético, del Salmo 2. Cuando aquel que está en los cielos se va a reír de todos aquellos que le han negado como autoridad. Y va a gobernar, va a ser Señor y Rey en medio de la historia. La humanidad ha querido tumbar a Cristo. Allí en el monte de Sión quisieron derrotarle, pero Él está en pie, vencedor, Señor y soberano. Y eso es protección para el pueblo de Dios. En segundo lugar, este pasaje nos habla que cuando el Cordero está en pie, protector, entonces el pueblo de Dios puede tener gozo. Puede tener gozo. Y fíjate que es una voz que desde el cielo irrumpe en la tierra. ¿Verdad? Es una voz, dice en el versículo 2, que es como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, la voz como de arpistas que tocaban sus arpas. La voz de los arpistas a lo largo del Antiguo Testamento siempre está asociado con la alabanza jubilosa, con la alabanza llena de gozo, la alabanza victoriosa en cada momento. Y sabes, en el cielo hay gozo. Y en el cielo hay gozo porque se es consciente de que el Cristo ha vencido, de que no hay posibilidad alguna de derrota, de que lo mejor está para llegar y la consumación de la victoria de Cristo está a las puertas. Por eso esa voz desde el cielo que está alabando, ahora irrumpe en la tierra. Irrumpe como esta avalancha de muchas aguas, irrumpe para llenarlo todo, el gozo del cielo.
con un cántico nuevo, un cántico de redención, un cántico de esperanza, un cántico que nadie podía aprender ni entender sino aquellos que estaban apegados al Cristo, ese pequeño remanente. Solo puede ser entonado por aquellos que viven bajo la dependencia de Cristo. No puede ser entonado por aquellos que viven bajo las ataduras del anticristo. ¿Sabes? En muchos momentos queremos gustar y saborear las cosas que Dios nos da, el Evangelio, las buenas noticias, y nos acercamos, nos apasionamos, nos entusiasmamos por momentos, pero al final llegan los azotes de los tiempos, llegan las tentaciones y los engaños, y nos apagan. Y nos apagan porque no hemos puesto nuestra visión constantemente en el cielo, porque no nos hemos llenado de ese cántico nuevo y seguimos adorando a las cosas de la carne, a las cosas de esta materia, a las cosas de esta vida. Solamente cuando nos desprendemos de las ataduras que nos tienen atados aquí, de la queja y de la amargura, este gozo empieza a tomar el control de nuestras vidas. Porque, ¿sabes? El gozo es la única respuesta adecuada del corazón que ha puesto su confianza en el poder soberano de Dios. Constantemente esta epístola del gozo, Pablo habla a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y sabes, lo está diciendo desde la profundidad de una cárcel. Desde la profundidad de una cárcel húmeda, lúgubre, triste, donde parece que toda su esperanza ha sido coartada. El gozo de Pablo sigue diciendo: regocijaos, gozaos en el Señor a pesar de las cadenas, gozaos en el Señor a pesar de la debilidad, gozaos en el Señor a pesar de las tormentas. El gozo es la única respuesta de aquel que sabe que está protegido por Dios. Sin embargo, ¿quiénes son estos que forman parte de este coro celestial? Y a partir del versículo 4 nos va a dar una serie de características de estas personas, que empiezan a reflejar y a separar y a manifestaros que realmente es un grupo pequeño. Nos dice la primera frase que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y esta imagen nos va a hablar de la pureza. Van a ser aquellos que en medio de un mundo vil y perverso van a ser diferentes. Van a ser la sal y la luz del mundo. Un faro en medio de la noche. Ahora, entendamos esta imagen. Porque no es que el Señor esté exaltando la castidad o como el único reflejo de la pureza. No está hablando aquí de una pureza sexual, sino que nos está confrontando con uno de los grandes problemas que afecta a todo ser humano y que tiene que ver con la sexualidad. Y más en los tiempos finales, donde el ataque a la identidad sexual y a la conducta sexual está aflorando por todos los ámbitos de la vida, en todos los tipos de tendencia. Sin embargo, cuando entramos en la Escritura, nos habla de que hay una pureza y una conducta diferente a las modas. Son aquellos que no se han dejado dominar por las pasiones de su carne, sino que han sabido vivirlas a la luz del mandato de Dios. La pureza es indispensable para una vida cristiana victoriosa. La ley exigía un cumplimiento escrupuloso de leyes acerca de la pureza. No eran meras leyes higiénicas, sino eran leyes con un marcado contenido espiritual. Leyes de dependencia de Dios en medio de un mundo inmoral y descontrolado. Es el principio que está destacándonos aquí de dar la prioridad absoluta a Dios, sin tener otras ataduras, otros compromisos, otros daños. Es no destruir nuestra identidad delante de Cristo por intentar agradar a los hombres. ¿Sabes? Y aquí tenemos una lucha muy grande, porque hoy en día muchas veces nos dejamos dominar por las tendencias de la modernidad pensando que lo que Dios ha marcado no es lo correcto. Sin embargo, Dios nos dice, este es el camino, andad por él. Y hay una pureza que es esencial para vivir dentro de este grupo victorioso en Cristo. No podemos ser vencedores mientras el pecado toma las riendas de nuestra vida. Y por eso muchas veces marchamos sin gozo y sin canción, porque somos conscientes de que hay suciedad e inmundicia en nosotros. Por eso, si quieres ser un vencedor, límpiate de toda pureza. ¿Cómo? Volviendo a Cristo. Decía Roberto Murray McCheyne, no son
los grandes talentos, aquellos a quienes Dios bendice más, sino un gran parecido con Jesucristo, lo que Dios bendice. Dios no bendice la elocuencia humana. Dios bendice la humildad de aquel que es imitador de Cristo en todo. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de Cristo en cada momento. Pureza. Estos son personas puras. En segundo lugar, nos dice en este versículo 4 que son leales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que siguen al Cordero en todo su camino. Aquellos que van, literalmente la palabra habla de en el mismo camino, en los mismos pasos, siguiendo sus pisadas, a las buenas y a las malas. Sean las circunstancias que sean, sea el camino que sea. A veces queremos empezar compromisos con Cristo, pero cuando empezamos a dar los primeros pasos y vemos las batallas del camino, volvemos atrás. Pero aquellos que perseveran en seguir el camino de Cristo, en andar como Él anduvo, en seguir las huellas que Él ha marcado durante la vida, estos son los leales a Cristo. Y date cuenta que este es el llamado del Evangelio. Es imposible decir que crees en Cristo sin seguir sus pisadas. Juan 10:27. Dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primera de Juan, capítulo 2:6. El que dice que permanece en Cristo debe de andar como Él anduvo. Son solo unos ejemplos de la constante enseñanza que te encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, diciéndonos que el Evangelio es vivir siguiendo a Cristo. Vivir leales a Cristo en cualquier circunstancia. Los tiempos son difíciles. La carne tiene pasiones que nos atormentan. Pero nuestro llamado, si queremos ser victoriosos, es ser leales a Cristo y no al mundo en el que vivimos. Y a veces nuestras lealtades están muy cuestionadas, sobre todo en temas como en el día de hoy, que se nos bombardean con todo tipo de ideologías e intentamos casar las ideologías de moda con el mensaje del Evangelio y adoptamos principios incluso etimológicos y lingüísticos, digamos, para hablar usando X y usando todo tipo de connotaciones. Este no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que sigamos a Cristo. Y a veces tenemos que rechazar ciertas prácticas de nuestros días y no intentar casarlas o intentar suavizarlas. Tenemos que ser leales a aquel en quien hemos creído. Durante décadas pasadas, con el debate evolucionista también, se han creado todo tipo de teologías y teísmos evolutivos para intentar casar ciencia y fe. No, la fe no hay que casarla con nada. La fe se va defendiendo a sí misma, constantemente a lo largo de la historia. Y lo único que tenemos que ser es leales al mensaje de Cristo para obtener victoria. Si no, siempre navegaremos entre dos aguas. La tercera característica de estos, nos sigue diciendo, estos son los que fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para Cristo. Y lo que quiero destacar en esta imagen, una vida victoriosa es una vida con propósito. Redimidos de entre los hombres, sacados y comprados de en medio de esta sociedad para ser primicias, entregadas a Cristo, para vivir para Cristo, para Dios y para el Cordero. La vida victoriosa es sólo aquella que se vive con el propósito de cumplir el ministerio de Dios, entendiendo que todo lo que tengo, todo lo que soy, es por Dios, es de Dios y es para Dios. Fíjate, todo lo que tengo, la vida, la salud, las energías, los recursos, las posesiones, es un préstamo que tengo que usar para Dios. ¿Sabes? Todos aquellos talentos y capacidades que Dios ha puesto en mi mano son herramientas que Dios me ha dado y me ha capacitado para ser instrumento de bendición y cumplir con su obra en este tiempo. Cuando las estoy intentando usar para satisfacer mis deseos, no tengo un propósito definido. El propósito definido del vencedor es vivir para Dios, dando la prioridad a Dios. Ahora, ahí de nuevo vuelvo a poner el dedo en la llaga. No sé si nuestro propósito al presente es para Dios y para el Cordero. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuánto nos cuesta leer la palabra de Dios constantemente? ¿Cuánto nos cuesta orar
cotidianamente? ¿Cuánto nos cuesta congregarnos asiduamente? Congregarnos no solo el domingo, sino entre semana, en diferentes actividades, buscar la comunión del pueblo de Dios, buscar ser edificados en amor, buscar el ayudarnos los unos a los otros, buscar estimulándonos, buscar dar prioridad al mensaje de Cristo, buscar hablar de Cristo en todos momentos, llenarnos de Cristo. ¿Cuántas veces nuestras oraciones están llenas de deseos que tienen que ver con nuestra vida material y poco con nuestra vida espiritual? Y pedimos a Dios como pediría cualquier persona que no cree en Cristo. Pedimos a Dios para nuestros deseos y necesidades, salud, trabajo, estudios, mejorar nuestra condición, y son buenas peticiones. Pero cuando el verdadero propósito de nuestra vida debe ser: Señor, ayúdame a asemejarme más a Cristo. Señor, ayúdame a involucrarme más en tu obra. Señor, ayúdame a ser un pilar en tu iglesia. Y a veces nos llenamos de quejas, nos llenamos de murmuraciones y detracciones, y hemos perdido que nuestro propósito, el propósito de nuestra vida, es de Dios y es para Dios. Y si no, estamos perdiendo el tiempo. Propósito. Una característica más de estos, versículo 5 nos dice: en sus bocas no fue hallada mentira. En un mundo infectado por las mentiras de Satanás, de sus falsos profetas, los siervos de Dios tienen que estar involucrados con la verdad. Y una vida victoriosa es aquella que va con la verdad de Dios por delante, no nuestra verdad. Tengamos cuidado en este aspecto, porque algunas personas en este mundo somos muy sinceros y parece que podemos decir lo que nos dé la gana. No, no podemos decir lo que nos dé la gana. Tenemos que decir la verdad de Dios y la verdad en amor. Y fíjate que a lo largo del Nuevo Testamento constantemente se nos habla de que el cristiano victorioso es aquel que está caracterizado por la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 15 nos habla de que siguen la verdad en amor. Efesios 4:25 nos hablan de aquellos que desechan la mentira para hablar la verdad. Segunda Timoteo 2:15 nos habla de usar bien la palabra de verdad, que usan bien la palabra de verdad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 6 nos hablan de aquellos que no adulteran la verdad. Porque en muchos ámbitos en el día de hoy es muy fácil tergiversar la verdad para adecuarla a mis gustos o a la captación de personas para mis gustos y propósitos. No, el mensaje del Evangelio no tiene que ver con captar, tiene que ver con transmitir tal y como ha sido dicho el mensaje de Cristo, con sencillez. Nosotros no tenemos que añadir jotas ni tildes. Nosotros no tenemos que añadir aquello que agrade a nuestro tiempo. Nosotros no tenemos que adornar el mensaje, es simplemente la verdad de Cristo la que tenemos que transmitir, esa verdad revelada en su palabra. Y en último lugar, nos dice que estos son perfectos, sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de ser inerrantes, que sean sin pecado. Porque, como estamos diciendo, no hay justo ni ninguno, todos pecamos, todos somos pecadores, todos por nuestros méritos y nuestras acciones estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos estar en la presencia de Dios. Sin embargo, son aquellos que son perfectos porque han sido lavados por la sangre del Cordero. No es ser perfecto, no es ser sin pecado, sino ser santificado, lo que Dios valora de cada uno de nosotros. Esto es la obra de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. El Señor Jesucristo dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos y presentarnos delante de Él sin mancha, limpios. La santidad que se demanda de nosotros es lo opuesto a la contaminación. Es decir, es lo opuesto al contacto con el pecado y con todo lo inmundo. El pecado sí que nos quiere manchar, sí que nos va a salpicar, pero tenemos que rechazarlo, tiene que dolernos, tenemos que constantemente confesarlo y entregarlo delante del Señor. Es por tanto esta santificación, este vivir sin mancha, la separación de las rutinas engañosas del diablo, la separación de todo aquello que parece aceptado por las sociedades, de todo aquello que parece no pasa nada, no importa, no es tan crucial. Es vivir conforme a los patrones de Dios. El cristiano victorioso no vive conforme a las normas de la mayoría, sino que vive conforme a la santidad de Dios. Vive un patrón totalmente distinto. Y este es el mensaje constante de la Escritura. Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Por eso, concluyendo, la vida victoriosa en el presente es posible. Es posible vivir en victoria
en medio de tiempos dominados por el engaño, por la mentira y por circunstancias dolorosas. Es posible vivir en victoria incluso en medio de circunstancias de adversidad. ¿Cómo? La vida victoriosa, tenemos que entender en el presente, está en Cristo. Y este es el mensaje de Pablo a los romanos. ¿Somos más que vencedores? En Cristo. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Y es en Cristo que está la fortaleza para nuestras vidas frente a la adversidad. Él es quien nos da seguridad. Viéndole a Él tendremos gozo. Acercándonos a Él evitaremos engaños. Andando en sus caminos no nos perderemos. Sirviéndole a Él estaremos realizados. Fieles a su verdad no seremos engañados. Separándonos de lo inmundo estaremos en la presencia del Santo. Constantemente. Es solamente en Cristo que hay esperanza para cada uno de nosotros. ¿Estás refugiado en Cristo? ¿Has depositado tu confianza en Él? Solo puedes ser vencedor. Primera imagen. En medio de tiempos lúgubres, en medio de tiempos de persecución y oposición, en medio de tiempos de juicio, solamente vas a poder tener victoria si estás en Cristo, si estás siguiendo las pisadas de Cristo, si estás siendo como esos 144.000 sellados por Cristo. Y esta es una imagen que he querido dejar para el final, porque cuando nos habla de estos 144.000, en comparación con los otros que hemos visto, se nos habla de que están preservados y protegidos porque están sellados para Cristo. Tienen el sello del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 a 14. Están capacitados para la tarea por el Espíritu Santo. Están fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Están enseñados en todas las cosas por el Espíritu Santo. Están permitiendo que el Espíritu, la presencia de Cristo en medio de nosotros, tome el control y que Cristo se haga real en sus vidas. Por eso, solamente quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Estás permitiendo que Cristo tome el control de tu vida? Y me la formulo a mí mismo. ¿Estoy permitiendo que Cristo tome el control de mi vida? ¿O estoy adecuando mi vida a los modelos sociales para ser aceptado, para ganar reconocimiento y aprobación del mundo? Ten cuidado. Ten cuidado que siendo aprobado por tu entorno, no llegues a ser reprobado por Cristo. Esto es peligroso. Que no te importe ser rechazado por los que te rodean, con tal de que Cristo te diga, ven, buen siervo y fiel. Que Cristo te apruebe. Eso es lo que tiene que importar. Y en este día, ahí donde estás, inquietud, a solas delante de Cristo. La pregunta que yo me hago, ¿está Cristo aprobando mi conducta, mi corazón y mi vida? Si no sientes que tengas la aprobación del cielo, te invito a que no pases un momento más sin pararte ahí donde estás, hablar con Cristo y decirle, Señor, muéstrame mi responsabilidad y límpiame. Sáname de todas mis dolencias y acércame a ti, porque el día del juicio está cerca. Y quizás muy aprobado y muy triunfador entre los hombres, pero reprobado para la eternidad, es una tragedia. Dios quiera que cada uno de nosotros que no nos importe la reprobación de este tiempo, con tal de recibir la aprobación del cielo. Que Dios te bendiga y ayude para buscar la aprobación que merece la pena, y es la aprobación de Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Qué importante tomar decisiones en este momento. Los tiempos son difíciles, los conflictos son grandes. Y es tiempo de decidir a quién queremos servir, a quién queremos agradar. Y en este momento Dios nos llama y nos invita a escoger y escoger bien. ¿A quién queremos agradar? ¿De quién queremos la aceptación? A veces las presiones de este mundo para buscar la aceptación y no ser acosados nos implican que doblemos muchas de nuestras convicciones y perdamos la pureza, perdamos el gozo, perdamos la sabiduría que viene de lo alto. Pero sabes, al final por ganar esta aprobación perdemos la protección de la eternidad. ¿Qué quieres? Yo para mí quiero la aprobación del cielo. Y sé que estoy muy lejos de ella. Pero por eso el Señor nos dice que si conocemos nuestro pecado, si reconocemos nuestra culpa, Él es fiel para perdonar. ¿Estás dispuesto a poner tu corazón delante del Señor? Estoy dispuesto. Eso es lo importante en este día. Y yo te invito a orar conmigo. Y quizás a pedirle perdón al Señor por muchas cosas en nuestras vidas que no están funcionando bien. Pero pidiéndole perdón, pidiéndole que Él nos ayude a vivir de tal forma que podamos ser parte de ese remanente que vive con gozo independientemente de las circunstancias, porque confía que son aprobados por el único que tiene la autoridad al final de esto. Vamos ahora. Sí, Señor, en este día yo en primer lugar quiero pedirte perdón. Perdón por reconocer que muchas veces mi vida no es digna de tu aprobación. Porque a veces persigo más la aprobación del entorno de los que me rodean que no la tuya. Perdóname
tantas cosas que he aceptado en mi corazón y en mi vida que no responden a la pureza, que no responden a la verdad, que no responden a aquello que a ti te agrada y que me hace vencedor. Perdóname por tantos momentos en que permito que la queja y la amargura tomen las riendas de mi vida y no el gozo que viene de ti. Perdóname por tantos momentos en que vivo siguiendo mis pisadas y mi camino y no tus huellas. Por eso, Padre Celestial, en este día vuelvo delante de ti. Y vuelvo delante de ti para pedirte que nos ayudes, que me ayudes y que nos ayudes. Que nos ayudes a ser vencedores en Cristo. A poner nuestra confianza solo en Él. A rechazar todas esas pasiones que a veces nos quieren dominar. A rechazar todas esas ataduras que muchas veces hemos permitido que limiten nuestra vida. A rechazar todos esos compromisos que muchas veces hemos aceptado y que nos impiden servirte a ti. A rechazar todo aquello que nos limita para buscarte y buscarte en la comunión de tu pueblo. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas. Y aunque eso nos granjee la enemistad de este mundo, queremos tener tu amistad, porque esa es la que cuenta para la eternidad. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos para que en verdad el gozo tome las riendas de nuestra vida y la esperanza de saber que tú eres nuestro Dios, nuestro protector, el que cuida de nosotros. Llénanos de tu Santo Espíritu y toma el control de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo y sobre todo en este tiempo busca la aprobación de Dios.